Esta fórmula es el fórmula 1 para n mayor a 30, ¿sí? Entonces acá nos tenemos que plantear lo que es la hipótesis nula, h sub 0. Como nos dice acá, un dato nos da 200, entonces la mu va a ser 200 y la hipótesis alterna va a ser la mu distinto de 200, ¿no? Distinto, ¿sí? En caso de que acá hubiera sido menor o igual o mayor o igual, la alternativa sería esta, ¿no? Mayor y el otro menor, ¿sí? Entonces, alfa no nos da acá, no tenemos alfa, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar alfa el 5%, ¿no? Acá se utiliza cuando no existe alfa el 5%, ¿sí? Luego, acá tenemos, reemplazamos a la fórmula los datos, ¿no? 195, que es la X media o la media, menos mu, según la fórmula, 200. Desviación típica es 10, la muestra es 100, raíz de 100. Y como resultado acá tenemos menos 5 en valor absoluto. Pero cuando un valor negativo, un número negativo está en valor absoluto, siempre va a ser positivo. Entonces, el ZC es, o Z calculado va a ser 5. ¿Ya? Luego, hemos hecho la Z tabla, o sea, ZT, ¿no? Esto es la tabla normal, lo que solíamos hacer, de esa forma calculamos. Acá tenemos 0,975, su valor sería 1,96. El siguiente paso es comparar estas dos zetas, ¿no? Z calculado es mayor a Z tabla, ¿no? 5 es mayor a 1,96. Entonces la respuesta sería sí. Cuando es sí, se rechaza la hipótesis nula al 5%, ¿no? Eso nos dice según nuestra teoría, ¿no? A ver, ¿dónde está la teoría? Está acá, ¿no? Aquí está. Decisión estadística, ¿no? Por un sí, se rechaza la hipótesis nula, el H sub 0, al 5%. En este caso, alfa por ciento, ¿no? Si en este caso hubiera salido lo contrario, ¿sí? El no, no se rechaza, hubiéramos aceptado, ¿no? Eso dice. Entonces, ¿cómo interpretamos, según la pregunta que tenemos acá? Nos dice, ¿no? Un comprador de ladrillos cree que la calidad de ladrillos está disminuyendo, dice. O sea, eso es una suposición, ¿no? O sea, cree que la calidad está disminuyendo, dice, ¿no? Entonces, hay que probar la hipótesis, ¿no? Si es cierta este dicho, ¿sí? Si es cierta, entonces acá nos va a salir afirmativo, ¿no? Pero en este caso, dice, la calidad media no ha cambiado, ¿no? Contra la alternativa que ha disminuido, ¿no? Probar la hipótesis. Entonces, como la hipótesis es, acá es un sí, rechazamos esta hipótesis, en este caso el H sub 0, esta, ¿sí? Se rechaza, entonces no ha disminuido la calidad, ¿no? De esa forma podemos responder a esa pregunta. Acá estamos viendo, si tenemos otro ejemplo acá, bueno, este es un ejemplo sobre una encuesta, ¿sí? Una encuesta a la población económica activa mediante un muestreo referente a los salarios de los empleados en una institución pública, dice, ¿no? Salarios de entre 440 a 500. Esta parte ya hemos visto, ¿no? La frecuencia que se repite sería 5, 10, 20, 30, 2. ¿Sí? Acá lo propio hacemos acá, ¿no? El X sub I, ¿de dónde sacamos? 440 más 500 divide entre 2, va a salir 470. ¿Sí? Esta parte ya conocemos, ¿no? Entonces, para encontrar la media, ¿qué es lo que se hace? Acá debemos multiplicar, ¿no? X sub I por N sub I. Multiplicamos. Luego necesitamos lo que es la X sub I al cuadrado por N sub I. De acuerdo a esto, calculamos lo que es la media y la varianza, ¿sí? Y también la desviación estándar, porque con eso estamos trabajando, ¿sí? Entonces,
nos puede presentar de esta forma, ¿sí? Simplemente nos puede dar esta tablita. En esta tabla no nos da nada. En esta pregunta no tenemos casi nada, mira. No hay media, no hay desviación estándar, ¿sí? Y nos pide dosimar la hipótesis al 2%, ¿sí? Eso sí nos da, ¿no? Y además nos da un promedio de 1700, según datos INE en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, para utilizar esta fórmula que tenemos, necesitamos la X media, la desviación estándar y la muestra, ¿sí? Entonces acá encontramos lo que es la media, utilizando la tabla, la varianza, pero la varianza nos sirve para encontrar lo que es la desviación estándar, ¿sí? Entonces, nos dan pocos datos, ¿no? 2% y 1700. ¿Qué hacemos? Acá planteamos, ¿no? Según nuestro inciso ABCD, ¿no? Hipótesis nula, la mu tiene que ser mayor o igual a 1700. Acá nos dice, ¿no? Mira. Acá nos dice. En una encuesta de salario promedio, los empleados es superior a 1700, dice. Entonces, este superior nos dice que la mu tiene que ser mayor o igual a, ¿no? Puede ser también, puede tomar mayor, ¿no? Si toma mayor esta parte, vamos a corregir de esta forma, ¿no? Mayor, dice, ¿no? Superior, dice. Entonces, la hipótesis alterna tiene que ser lo contrario, ¿no? Si acá es mayor, acá tiene que ser menor o igual. Si acá fuera mayor o igual, acá tendría que ser menor, ¿sí? De esa forma planteamos la hipótesis. ¿Está bien? Ahora, acá el inciso C nos dice cuánto por ciento de alfa. En este caso ya nos ha dado el 2%, ¿sí? 2%. Entonces nos planteamos, según lo que hemos encontrado en la media, X media que está por acá, es 1139,55, ¿sí? Menos la mu, que es 1700. Desviación estándar o desviación típica, que es 513, está por acá, ¿sí? Y como resultado nos va a dar un valor negativo 8,94, pero en valor absoluto se va a convertir en positivo, ¿sí? Seguidamente, como ya tenemos la z calculada, ¿sí? Tenemos que calcular lo que es la z tabla, ¿sí? Como ya tenemos alfa el 0,02, reemplazamos según la tabla normal acá, obtenemos un dato de 0,99 y acá nos sale 2,33, ¿sí? Seguidamente, ¿qué es lo que se hace? Hacemos la comparación de estos dos valores calculados, dos zetas. 8,94 es mayor a 2,33. ¿Qué decimos? Es verdadero. Sí. Entonces, por un sí, se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? La nula, al nivel de significancia del 2%. Entonces, podemos escribir de esta forma, ¿sí? Como respuesta, no, H, rechazamos H sub 0 a alfa por ciento, ¿no? Entonces, según la pregunta, a ver, ¿qué nos dice? Vamos a ir a la pregunta. Dice, dosimar la hipótesis al 2% teniendo en cuenta que el salario promedio de los empleados es superior a 1700, dice. Salario promedio, dice. ¿Sí? Y el promedio, ¿cuánto hemos calculado acá? Acá tenemos el promedio, es 1139. ¿Sí? Y por esa razón se rechaza, ¿no? O sea, acá nos dice, ¿no? Salario dice que es mayor a 1700. ¿No? Eso es la hipótesis que estamos planteando, ¿sí? Pero según nuestro promedio que hemos calculado, ¿está? No supera 1700, ¿no? Apenas llega a 1139, ¿sí? Entonces, esta hipótesis, ¿no? Dice que es mayor a 1700, se rechaza. Entonces, se acepta la hipótesis alterna. En la hipótesis alterna dice
¿sí? Tiene que ser menor o igual a 1700. Entonces la media es 1139. ¿Es menor o igual a 700? Sí, ¿no? Entonces el primero se rechaza, se acepta la hipótesis alterna. ¿Está bien? De esa forma se trabaja con la prueba de hipótesis. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos ver acá? Está bien, está con esto, creo que ya está claro. Hemos visto dos ejemplos, ¿no? Uno que nos da los datos, todo, pero en este caso solamente nos va a dar esta tablita, ¿sí? Entonces, de acuerdo, a partir de esa tabla calculamos todo lo demás, ¿no? Dos casos. Ya, eso sería para n mayor a 30, ¿no? Luego tenemos otro prueba de hipótesis, en este caso, cuando n es menor o igual a 30, ¿sí? Cuando n es menor o igual a 30, ¿sí? De la misma forma, acá se plantea la hipótesis nula, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? El alfa del 1 al 10%, pero cuando estamos planteando estadísticamente acá va a cambiar la fórmula, ¿no? Esto va a ser la fórmula para n menor o igual a 30, para n pequeñita, ¿no? Entonces, acá ya cambia. En vez de la desviación típica, vamos a manejar nosotros, en vez de la sigma, en este caso, la S, ¿sí? Todo lo mismo, la distribución cambia. Acá ya va a ser la T de student, ¿no? Entonces, de la misma forma acá, te he calculado que va a ser la fórmula. También tenemos que calcular lo que es la T de la tabla, ¿no? De esta forma, ¿sí? Entonces acá hacemos la misma comparación, ¿sí? Y por un sí se rechaza, por un no, no se rechaza, ¿no? A ver, veremos acá el ejemplo, ¿no? Acá nos da esta tablita, simplemente nos va a dar esta tabla, ¿sí? En el ejemplo o en el ejercicio, en la práctica nos va a dar solamente esta tablita, ya sea de forma vertical o de forma horizontal, ¿no? Entonces, a partir de, a ver, ¿qué dice acá, no? Se realiza una encuesta referente a horas de trabajo en algunos profesionales independientes, dice, ¿no? Semanal, en este caso. Obteniéndose los siguientes resultados, ¿no? La tablita. Dosimar la hipótesis que todos los profesionales independientes trabajan en promedio menor a 20 horas semanales, dice, ¿no? Con un nivel de confianza o significancia del 1%. Esa es la pregunta. Y nos da esta tablita, solamente esta columna, ¿sí? Entonces, para calcular, acá no tenemos lo que es la media ni la desviación típica, no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos la tablita, numeramos, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos? ¿Sí? Acá tenemos 9 datos y a partir de ese momento tenemos que calcular a través de la suma, de esta suma, dividido entre 9, el promedio, en este caso 22,78, ¿no? Este sería el promedio de la fórmula. Ya tenemos el promedio, ¿sí? Luego, para encontrar lo que es la desviación típica o desviación estándar, primeramente debemos calcular la varianza, ¿no? En caso de que n sea menor a 30, utilizamos esta fórmula y obtenemos a través de esta tabla, ¿sí? Y la sumatoria que tenemos acá. Reemplazamos a esta fórmula y vamos a obtener como varianza 79,1944. ¿Sí? Pero no necesito la varianza, sino que necesito la desviación típica. Sacamos la raíz cuadrada de la varianza, que nos da un valor de 8,899. ¿Sí? Ya tengo la media y la desviación típica. Entonces, acá yo me planteo, dice acá, ¿no? Dice un promedio menor a 20 horas. Entonces eso va a ser mi hipótesis alterna. La MU dice que es menor a 20. La hipótesis alterna va a ser mu mayor o igual a 20. ¿Sí?
Nivel de significancia, 1%. Reemplazamos a la fórmula que tenemos acá. Como promedio es 22,78 menos 20. Desviación típica es 8,90, bueno, 8,89. ¿Sí? La n, en este caso, número de datos que tengo es 9. Acá me sale un valor absoluto positivo, 0,94. Si es un número positivo, valor absoluto, se mantiene, ¿no? Positivo. 0,94. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Calculamos lo que es la set, en este caso t tabla, ¿sí? Aplicando esta misma fórmula, alfa ya tenemos 0,01 sobre 2, nos da 0,995 con n-1 grados de libertad, ¿sí? Acá tenemos 3,36, ese dato. Ahora, comparamos el siguiente. T calculado es mayor a T tabla, dice, ¿no? 0,94 es mayor a 3,36, ¿sí? Entonces acá va a ser un falso, ¿no? Decisión estadística. ¿Qué decimos en ese caso? Por un no, no se rechaza la hipótesis nula al 1%. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Ahora, vamos a la pregunta que nos dice, ¿no? Dosimar la hipótesis, ¿no? De que un promedio trabaje menor a 20 horas, dice. ¿Sí? Ya, 20 horas. Ahora, en promedio que hemos encontrado acá, el promedio de que trabajan, ¿no? Los trabajadores, un promedio es de 22,78 horas semanales. ¿Sí? Entonces acá nos dice, ¿no? Los trabajadores trabajan menor a 20 horas. Listo, comprobaremos. Comprobando, eh, nos sale como aceptamos, ¿no? Aceptamos en este caso. ¿Sí? No se rechaza la hipótesis nula. Entonces, acá sí trabajan un promedio de menor a 20 horas semanales. ¿Sí? Aunque el promedio nos da un poquito más, ¿no? Pero si vemos la tablita, o sea, estos son los promedios, ¿no? Acá tenemos 10, acá tenemos 20, 15, 18, ¿sí? Un promedio. De esa forma comprobamos, ¿no? ¿Cuál es el detalle o la clave en este caso? Planteamiento de la hipótesis, ¿sí? Luego, la comparación de las T's, ¿no? En este caso. Con esto comprobamos si acepta o se rechaza, ¿sí? Los dos son válidos, ¿no? Si rechazamos, es válido. Si aceptamos, es válido, ¿no? Entonces, de esa forma se trabaja con, en este caso, la hipótesis para n menor a 30. ¿Qué datos tenemos? Dice que tenemos una muestra de 10 latas, dice, ¿no? Entonces, n va a ser 10 latas de maracuyá, ¿no? De un proveedor B, dice, ¿no? El peso medio de lata de maracuyá fue de, esto es la media, ¿no? 9,4 con desviación típica, la S, es la media, 1,8 onzas, ¿no? Pregunta, dice, ¿no? ¿Contiene esta muestra suficiente evidencia para indicar que el peso medio es menor que 10 onzas a un nivel D? Ese sería alfa al 0,1, dice, ¿no? Entonces, en este caso, nos está dando lo que es la mu. La mu dice menor que 10, dice. ¿Sí? Entonces acá va a ser menor a 10. ¿Sí? Claro, la medida, esto es la unidad de medida, onzas, ¿no? A un nivel de A igual a 0,1. ¿Y ese 0,1 qué va a representar? Alfa. ¿Sí? Y este 0,1 es el 1%, ¿verdad? ¿O es el 10%? A ver. Nos da ese dato. Ahora,
plantearemos la hipótesis, ¿no? Inciso A. H sub 0, ¿sí? Dice que es menor a 10, ¿sí? La hipótesis alterna tiene que ser, en este caso, mayor o igual a 10, ¿sí? Ese es el detalle, ¿sí? Luego tenemos alfa, en este caso, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? El 1%, ¿cuánto nos da en decimales? A ver, ¿alguien puede calcular esa parte? Esto es 0,1, dice, ¿no? ¿Sí? El 1% representa el 0,01 sería, ¿no ve? Pero en este caso no es. Entonces esto sería el 10%, ¿sí? El 10% representa el 0,11. Sí, ¿verdad? Entonces, teniendo estos datos, ya podemos reemplazar a la fórmula que tenemos acá. La T sub C es igual a X media menos mu sobre, en este caso, sobre, ¿cuánto sería? La S por la, o divide entre raíz de n, ¿no? Igual a, acá podemos reemplazar, ¿no? A ver, X media, ¿cuánto es? 9,4, ¿sí? Menos 10 sobre la desviación típica, que es 1,8. La muestra es 10 también, ¿no? Entonces acá vamos a obtener un valor de menos 1,054. En valor absoluto va a ser positivo, ¿sí? Entonces, luego de eso tenemos que calcular lo que es la T tabla, ¿sí? Como en este caso alfa no está directamente el 10%, vamos a hacer de la siguiente forma, acá 0,1, ¿sí? No calculamos nada, directamente utilizamos eso, medios, n-1 grados de libertad. En este caso va a ser, n es 10, acá va a ser 9, ¿no? ¿Sí? Y esto t es de, a ver, ¿de cuánto? 0,95, ¿sí? Y esto nos va a dar un valor de 1,83, ¿no? Entonces, seguidamente comparamos, ¿no? La t calculada es mayor a t tabla. Reemplazando los valores, t calculado, ¿cuánto tenemos? 1,054 es mayor a 1,83. La pregunta, ¿sí? El 0,54 mayor a 1,83, no. La respuesta es no. Entonces, ¿qué decimos en este caso? No, no se rechaza, ¿no? No se rechaza, en este caso, hipótesis nula al, no, esto habíamos dicho que es el 10%, al 0,1 por 100, ¿sí, no? De esa forma, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué estamos respondiendo, no? Acá dice, ¿no? Contiene esta muestra suficiente evidencia para indicar que el peso medio es menor que 10, ¿no? Con esta hipótesis estamos diciendo que estamos aceptando esta hipótesis, ¿no? Es menor a 10, dice, ¿no? Entonces estamos probando que la hipótesis es cierta. Entonces el peso es menor que 10 onzas de latas, ¿no? De maracuyá. Entonces podemos afirmar que es cierta esto, ¿sí? De esa manera se trabaja con la hipótesis, ¿no? Entonces hasta ahorita hemos visto dos tipos de hipótesis.